¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Miguel Ángel Díaz Morales, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Actualmente curso el tercer semestre y les voy a hablar sobre algunas definiciones, ejercicios de la materia de estadística inferencial, impartida por el maestro Juan Morales. A manera de introducción, les puedo decir que el presente trabajo veremos algunas definiciones de estadística, así como ejercicios relacionados con la materia de estadística inferencial de la primera unidad. Son muchos los fenómenos o sucesos que no tienen respuesta, es por esto que se debe realizar estudios pertinentes para que aclaren la situación que se desea analizar. Dicho estudio se logra por medio de la experimentación constante que muestra cada uno de los resultados que se van obteniendo con ayuda de la estadística. La estadística inferencial puede dar respuesta a muchas de las necesidades que la sociedad actual puede requerir. Su tarea fundamental es el análisis de los datos que se obtienen a partir de experimentos con el objetivo de representar la realidad y conocerla. Capítulo 1. Introducción a la estadística. En el, en el tema 1.1, pensamiento estadístico, tenemos como definición que es la forma en que la información se ve, se procesa y se convierte en pasos de acción. Eh, Vamos a ver lo que viene siendo los ejercicios de la página 9 a la 11, resolver los ejercicios 7 y 11. Dice, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A improbable, B posible pero muy improbable o C posible y probable. El ejemplo 7 nos dice que en el Super Bowl los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. En lo particular yo considero que este marcador es un poco alto, lo cual para mí pues me dice, o yo considero que es posible, pero pues muy poco probable, ¿no? En el ejercicio 11 dice Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Pues en lo particular igual yo considero que es posible, pero pues igual también es muy poco probable, ya que pues no creo que la Suprema Corte se dedique a estar investigando gente o contratando gente que todos cumplan el mismo día, ¿no? En el tema 1.3, tipos de datos. Los datos en el análisis de los datos en el análisis de datos estadísticos son básicamente de dos tipos: datos continuos y datos discretos. La información continua es la que no puede ser contada. Por ejemplo, la intensidad de una luz puede medirse pero no puede contarse. La información discreta es la que puede ser contada. Por ejemplo, se puede contar el número de bombillas. Determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Primero pues vamos a definir qué es estadístico y parámetro. Estadístico es una cantidad numérica calculada sobre una muestra que resume su información sobre algún aspecto. Y el parámetro es una cantidad numérica calculada sobre una población y resume los valores que ésta toma sobre algún atributo. En el ejercicio 5 nos dice ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Pues para mí pues es un dato pues estadístico, ¿no? Datos discretos. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles en un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etc. También tenemos los datos continuos, que son numéricos. Resultan de un número infinito de posibles valores que corresponde a una escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Eh, Ejercicio 13. Dispositivos para cruzar las calles.
En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. Pues para mí es un dato pues discreto, ¿no? 1.4. Pensamiento crítico. Es un proceso que se propone analizar, entender y evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que se pretenden interpretar y representar en el mundo. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considera un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Esto probablemente sea cierto, ya que hay una gran tendencia o puede ser un factor el tener, el estar asociado, tener un auto de lujo y pues tener capital. Ejemplo 7. Perfil racial. Un estudio reveló que el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Pues yo digo que quizá los oficiales de policía son más proclives a detener a individuos de grupos minoristas que a individuos caucásicos, por lo que los primeros reciben un mayor número de multas. O sea que los oficiales eh, están más atentos o están más tentados a detener a este tipo de individuos. Utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Del ejercicio 10. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencias por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de los 7.073 respuestas, o sea, del 100%. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real, ¿sí o no? ¿Y por qué? Yo considero que, pues si bien es cierto que hay datos cuantitativos que lo respaldan, lo cierto es que el alcance es limitado solo a sus clientes, en este caso de American Online, y no podemos generalizar, sin embargo, pues es una buena referencia. 1.5. Recolección de datos muestrales. La recolección de datos es el momento en el cual el investigador se pone en contacto con los sujetos, objetos o elementos sometidos a estudios con el propósito de obtener los datos o respuestas de las variables consideradas. A partir de estos datos se prepara la información estadística y se calculan las medidas de resumen e indicadores para el análisis estadístico. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Vamos a definir lo que es estudio experimental. Consiste en tomar mediciones del sistema en estudio, manipular el sistema y luego tomar mediciones adicionales usando el mismo procedimiento para determinar si la manipulación ha modificado los valores de las mediciones. El estudio observacional no implica manipulación experimental. En su lugar se recopilan datos y se investigan las correlaciones entre los predictores y la respuesta. Ejercicio 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior.
Se suministró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea and Treating Upper Respiratory Tract Infectors in Children, the Taylor et Journal of the American Medical Association. Pues mi respuesta es que es un estudio observacional. Identifica el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático o de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Bien, tenemos pues las siguientes definiciones. Muestreo aleatorio es un procedimiento de muestreo probabilístico que se da a cada elemento de la población objetivo y cada posible muestra de un tamaño determinado, la misma probabilidad de ser seleccionado. Muestreo sistemático es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseado. Muestreo de conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un elemento particular. Muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico en donde el investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. Luego selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos en forma proporcional. Muestreo por conglomerados es un procedimiento de muestreo probabilístico en que los elementos de la población son seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones, clusters. Los elementos del muestreo se seleccionan de la población de manera individual, uno a la vez. Ejercicio 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un ex alumno. Pues para mí esto es un muestreo sistemático. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. 2.5. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Ejercicio 7. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Bueno, aquí vemos de manera muy general que pues sí se ve como que los hombres tienen un mayor ingreso. Esto pues así a simple vista, ¿no? Pero pues tenemos que graficarlos para tener una perspectiva pues más acertada. Veamos. Insertamos una gráfica. Quitamos esto. Quitamos esto. Acá. Mujeres 37.197, hombres 53.059.
Aquí vamos a poner. Bien, pues aquí podemos observar que, pues sí, en efecto, aquí se miraría que es casi el doble, pero ya en gráfica, pues no lo es tanto, es un poco menos de la mitad, en comparación aquí que se ve casi que es el doble, ¿no? Luego tenemos el ejercicio número 8, gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial porque si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Pues aquí pues igual vamos a tener que graficarlo. Eliminar. Eliminar. Estados Unidos. Estados Unidos 20 y Japón 5.4. Pues bien, aquí igual se mira, aquí en la imagen se miraría que inclusive eso es como, no sé, tal vez 4 o 6 veces más. Sin embargo, aquí en la gráfica podemos ver que es una cuarta parte a comparación de lo de la imagen, ¿no? La gráfica distorsiona los datos. El consumo de petróleo en Estados Unidos es aproximadamente 3.7 veces el consumo de petróleo de Japón. Al hacer el pictograma de Estados Unidos 3.7 veces más grande que el de Japón en 3 dimensiones. Se obtiene una imagen de Estados Unidos con 3.7 elevado a la 3, que es igual a 50 veces el volumen de la imagen de Japón. Dado que es el volumen percibido lo que da la impresión visual en la figura dada, el consumo para Estados Unidos parece ser 50 veces mayor que el de Japón. Capítulo 2, resumen y gráfica de datos. Distribuciones de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Algunas definiciones importantes. Los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. La marca de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencia. Procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Pues tenemos que nada como número 1 determinar el número de clases que se desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Número 2. Calcule la anchura de clase. Esto pues se calcula en base a la fórmula valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. El número de clases pues está, ya sea que nos dé el ejercicio o nosotros la definimos. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño.
Esto en una tabla pues vendría siendo un número más pequeño. ¿Para qué? Pues para que se consideren pues todos los datos en la misma tabla. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero, y así sucesivamente. Esto quiere decir que vamos a ir sumando la anchura de clase en cada intervalo, y obviamente pues va a ser el mismo en cada clase. Si se llega a determinar que son 10 el rango que va a haber, pues tiene que ser los mismos en todos. 10, suponiendo que fuera 20, pues el siguiente valor sería 30, 40, 50 y así sucesivamente. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Esto en forma de lista para pues, tener un mayor orden. Toma el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Aquí tenemos pues un ejemplo: pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluya 7 clases. Pues aquí ya nos están definiendo que quiere que esté dividido en 7 clases. Esta viene siendo la tabla 2.1 y lo que nos están pidiendo es el pulso de las mujeres, que se vendría siendo esta parte de aquí. Tenemos también la tabla 2.2, en la cual ya viene dividida las 7 clases que vendrían haciendo esta y la frecuencia de los datos de cada clase, ¿no? Y aquí ya delimitamos lo que viene siendo el límite inferior o el valor más bajo y el valor más alto. Como vemos, pues el límite más bajo pues va a ir aquí, y el límite más alto pues va a estar dentro de esta categoría. Vamos a realizar una gráfica en el Minitab. Bien, aquí tenemos pues los datos de la gráfica, y pues de aquí vamos a sacar la gráfica en estos datos. Ya están copiados, nada más es seleccionar. Bien, para esto vamos a ir a gráfica, histograma simple, pulso de las mujeres. La escala va a ser de frecuencia. Pulso de mujeres lo ponemos y lo corremos. Vamos a aceptar. Bien, aquí ya nos da la gráfica, pero pues tenemos que ajustarla a las 7 clases. Le vamos a dar número de clases, van a ser 7, y los puntos medios pues nosotros se lo vamos a definir, que vendrían a ser estos de aquí: 64.5, 4.5, 114. Vamos a aceptar, agregar etiqueta de datos. Nos va a quedar de esta forma. Aquí pues ya vemos representados los puntos medios en la parte de abajo, y en la parte de arriba la frecuencia: 12, 14, 11, 11, 01, que vendrán a ser estos valores de aquí. Entonces esta gráfica la pegamos aquí.
Después tenemos distribuciones de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual en porcentaje. Esto se hace en base a la frecuencia de clase entre la suma de todas las frecuencias multiplicado por 100. Aquí en este ejemplo tenemos pulsos de los hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluye 10 clases. En este caso nos está delimitando que van a ser 10 clases. Igual abrimos Minitab. Los datos pues ya los tenemos. Vamos a histograma simple. Ahora vamos a seleccionar el de los hombres. La escala va a ser porcentual. Y la etiqueta le vamos a poner pulso de hombres. Le vamos a aceptar. 2, 4, 6, 8, 9. Nos está dando 9. Nosotros queremos 10. Y los puntos medios igual nosotros se los vamos a asignar. 57.5, 61.5, 65.5, 69.5, 73.5, 77.5, 81.5, 85.5, 89.5 y 93.5. Vamos a aceptar. Vamos a ver que está mal. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, estamos dando mal. 7, 6, 1, 6, 5, 9, 7, 3, 73.5, 71, 96, esto está de más. Vamos aquí a darle 10, aceptar. 2, 4, 6, 8, 10. Y ya nos arroja la etiqueta. Y así es como queda la gráfica. Son 2, 4, 6, 8, 10 las clases que nos está pidiendo con su respectiva frecuencia. Entonces esta tabla la pegamos aquí.
Luego tenemos el ejemplo 3. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista de las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en los datos de an unexpected rise in strontium 90 and the serious death in 1990s. Size of the total environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Pues aquí tenemos igual los datos, el límite, el número más bajo, el número más alto, y lo vamos a graficar. Histograma simple, dientes de leche, radiación de leche, escala, en este caso vamos a la frecuencia, aquí vamos a poner radiación de dientes de leche, aceptar, corremos. Ok, nos están pidiendo 8 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intervalo clase van a ser 8, entonces aquí vamos a dar 8 y los puntos medios igual nosotros se los vamos a dar 118.5, 128.5, 138.5, 148.5, 168.5, 178.5, 88, y le vamos a aceptar. Vamos a agregar etiqueta de datos, valor en X, y así quedaría la gráfica con los puntos medios y las frecuencias. Cabe resaltar que son frecuencias y esto lo podemos modificar a porcentajes también. De esta forma quedarían porcentajes usando los mismos puntos medios y representados en forma porcentual. Esto igual lo vamos a copiar, vamos a pegar aquí. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Esto era del ejercicio que vimos anteriormente. Estos fueron los puntos medios que utilizamos, la anchura de la clase y los límites. Bien, pasemos al 2.3 histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. La altura de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ejemplo 1. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics,
International Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años. EST es la estatura en pulgadas, PE es peso en libras, CINT es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es frecuencia del pulso en latidos por minuto, SIST es presión sanguínea sistólica en milímetros de mercurio, DIAS es presión sanguínea diastólica igual en milímetros de mercurio, COL es colesterol en mercurio, IMC es índice de masa corporal, MUS es longitud del brazo en centímetros, codo es anchura del codo en centímetros, MUN es anchura de la muñeca en centímetros y BRA es circunferencia del brazo en centímetros. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y IMC en índice de masa corporal. Bueno, nos está pidiendo pues un histograma de esta información. Aquí están los datos pues en una tabla. Aquí está todo el concentrado y pues veremos la gráfica en Minitab. Ok, entonces aquí ya tenemos pues todos los valores de la tabla y haremos pues el primero que nos pide, que es el de la edad. Nos vamos a gráfica, histograma, en este caso pues es edad, aceptar, y etiqueta le vamos a poner pues edad. Si nos queda le agregamos etiqueta de datos y este vendría a ser el de la edad. Luego nos pide estatura, histograma simple, estatura, seleccionamos la frecuencia, aquí le ponemos estatura, aceptar y aquí está la gráfica en etiqueta y esta sería la de estatura en pulgadas. Aquí por la frecuencia, ¿no? 228 13 7521. Peso. Frecuencia. Le ponemos peso. Aceptar. Y lo corremos. Agregamos etiquetas y aquí está peso en libras y la frecuencia. Y pulso.
estas nos quedan así. Por último el IMC. Que nos piden aquí IMC, que es el índice de masa corporal. Dice 2.24.1 gráfica de polígonos de frecuencia y frecuencias relativas. Objetivo: gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Polígono de frecuencias es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Ejemplo 1. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Bien, aquí nos dan unos datos de latidos por minuto de hombres y mujeres. En este caso pues nos están dando nada más los datos de las mujeres, así como el ancho de clase y la frecuencia. Vamos a hacer un polígono de frecuencias. Nos vamos a gráfica de barras, valores de una tabla simple, ponemos frecuencia y acá marca de clase. Le damos mostrar datos, quitamos barras, ponemos símbolos y líneas de conexión. Escala, no. Y etiquetas, ponemos latidos. Vamos a aceptar. Y aceptar. Esta es la gráfica y le vamos a agregar lo que es etiqueta de datos. Como ven, aquí es 12, nos da las frecuencias que tenemos aquí: 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Esta la copiamos, veamos aquí. Luego, ejercicio 1. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Bien, pues los datos pues aquí los tenemos. La gráfica pues ya aquí se hizo. Ya nomás quedaría crear lo que viene siendo el polígono de frecuencias. Tenemos gráfica de barras, valores de una tabla simple, tenemos frecuencia,
pulso 56. Este se queda igual, marcas de una clase. Símbolos y líneas de conexión. Polígono de frecuencias, pulsos de hombres. Le damos a aceptar y nos queda de esta forma. Vamos a agregar etiqueta de datos. Y de igual forma pues nos da las frecuencias aquí. 13792441. Entonces esto lo copiamos, pegamos aquí. Luego tenemos polígono de frecuencias relativas. Utiliza frecuencias relativas, esto es proporciones o porcentajes de la escala vertical, en la escala vertical. Dice ejemplo 2, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia relativa con estos datos. A ver, vamos a, pues vienen siendo los mismos datos con los que estamos trabajando. Y ahora nos piden un polígono de frecuencias relativas. Pues esto es prácticamente lo mismo, nada más que representado en porcentaje. Tenemos gráfica de barras, valores de una tabla simple, frecuencia relativa y marca de una clase. Vamos a quitar barras y vamos a poner símbolos y líneas de conexión. En etiqueta vamos a poner latidos por minuto. Aceptar. Vamos a agregar los datos. Esto vendría siendo ya en forma porcentual, la cual pues viene siendo estos datos de aquí, que es 30, 35, 27, 2.5, 2.5, 0 y 2.5. Lo copiamos, pegamos aquí. Dice ejercicio 2, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia relativa con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Pues igual nos siguen dando los mismos datos y ya tenemos aquí lo que viene siendo la tabla. Y ahora pues lo haremos en Minitab, lo que viene siendo el polígono. Tenemos que nos vamos a gráfica de barras igual, valores de una tabla simple. Aquí vamos a poner frecuencia relativa, marcas de una clase se queda igual, símbolos y líneas también se queda igual, y la etiqueta pues vendría siendo esta polígono de frecuencia, el pulso, aceptar.
Entonces aquí le vamos aquí. Bueno, este vendría siendo en porcentaje y aquí me lo está pidiendo en frecuencia. Entonces vamos a cambiar los valores. Vendría a ser frecuencia y marca de clase. Queda igual. Aquí la etiqueta se queda igual y lo corremos. Y aquí ya quedaría en forma de frecuencia. Vamos a poner la etiqueta para que se mire mejor. 13, 7, 9, 2, 4, 4, 1. La gráfica anterior era en base a porcentaje y este es pues en base a la frecuencia. Pues si podemos observar la gráfica anterior y esta pues es la misma, nada más lo único que cambian la forma en que se representa. Dice gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Esto vendría siendo un ejemplo de una gráfica de ojiva, ¿no? Ejemplo, la siguiente tabla representa los puntos de las mujeres, los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Bien, pues nos vamos a tab. Gráfica de barras. Simple. Aquí es frecuencia, aquí es clase, símbolos, líneas. Aquí le vamos a poner acumular y en x. Etiqueta le ponemos minuto. Aceptar y lo corremos. Agregamos etiqueta de datos y pues aquí se ve de forma acumulada, ¿no? 0, 12, 26, 37, 38, 39, 40. Esto lo vamos a copiar. Luego, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Vamos a gráfica
Gráfica de barras. Valores, simple. Aquí metemos frecuencia. Aquí frontera de clase. Opciones. Acomodar Y en X. Aquí era barras. Símbolos, líneas de conexión. Mi etiqueta. Cursos. Aceptar. Le agregamos etiqueta de datos. Y queda de esta forma. Quedamos y pegamos aquí. 2.43 gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Dice, ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Bien, pues tenemos los mismos datos de los ejercicios anteriores. Vamos a realizar una gráfica de puntos. Vamos aquí a gráfica. Gráfica de puntos simple. Seleccionamos este. ¿Qué más? Etiqueta. Latidos por minuto. Aceptar. Y se queda así. Pues bien, como nos dice la definición, pues todos los valores que sean del mismo se acumulan. En este caso, pues vemos que aquí hay varios acumulados. Y si acercamos el mouse, podemos ver, nos da la ubicación. Dice fila 4 de los datos que están aquí. Entonces este copiamos y pegamos. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Pues igual, otra gráfica de puntos. Vamos a... ¿Dónde está? Aquí está gráfica de puntos, simple. Pulso de nombres. Esto se queda igual. Etiqueta. Vamos a poner pulso hombres. Vamos a aceptar. Aceptar. Y aquí está la gráfica. Esto lo copiamos. Lo pegamos aquí. Bien, pues por mi parte es todo. Espero haber cubierto la gran parte de los ejercicios. Y pues no queda más que
Como comentario final, decir que la materia de estadística inferencial nos hace ver cosas que a lo mejor a simple vista no podríamos tomar una decisión. Sin embargo, gracias a estas herramientas podemos tener un panorama más amplio y tomar pues mejores decisiones.